Programa 30. Estado e Iglesia, cada uno por su lado. En este programa analizarán la importancia de vivir en un Estado laico. Uno de los propósitos de la conquista y la colonización del territorio de la Nueva España fue la expansión del catolicismo entre los pueblos conquistados. Fue por esto que desde el inicio del periodo virreinal, la Iglesia Católica logró adquirir una gran influencia debido a que conforme pasaron los años, la gran mayoría de la población era católica. Pero también poseía haciendas con grandes extensiones de tierra y había logrado acumular gran cantidad de dinero por el cobro de los servicios parroquiales a todos los habitantes de la Nueva España. Y si bien las reformas borbónicas realizadas en las colonias españolas de América a partir de la segunda mitad del siglo XVIII afectaron la riqueza que la Iglesia había logrado acumular, su situación de privilegio no cambió mucho con la independencia. Pero en 1833 se realizó un primer intento por parte de un grupo de liberales encabezados por Valentín Gómez Farías para intentar disminuir la influencia que tenía la Iglesia en la sociedad y la vida política del México independiente. Aunque en ese momento no se logró concretar esta primera reforma, fue la base para que años después se decretaran las leyes de reforma y posteriormente se promulgara la Constitución de 1857, donde se establecía la separación de la Iglesia y el Estado. Hola, bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión, donde platicaremos con adolescentes inmorales. En esta ocasión hablaremos acerca del Estado laico. Para ello, contamos con la presencia del Dr. Helio Masferrer Can, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esta pregunta es para nuestro especialista. ¿Qué representó para México el proceso de separación del Estado y la Iglesia? Doctor. Durante la colonia hay que entender que la Iglesia era un aparato del Estado colonial español. El rey de España, por el Real Patronato, que así se llamaba, proponía las ternas para que el Papa designara a los obispos, o sea, él decidía quiénes iban a ser los obispos. También aceptaba o no aceptaba las bulas papales, o sea, las disposiciones papales, y también fijaba las políticas a las órdenes y congregaciones religiosas. Simultáneamente controlaba los aparatos de represión de las disidencias religiosas, tanto contra los indígenas como contra los propios españoles, mediante mecanismos como la Inquisición y todas estas cuestiones. Entonces, el control del Estado, de la corona española, era muy grande sobre el sistema religioso. De alguna manera, la imposición del catolicismo es una empresa colonial, pero simultáneamente la población se hace católica. Entonces, cuando comienza a construirse el Estado mexicano, hay un proceso en que el Estado va construyendo sus propias instituciones políticas, se dictan varias constituciones, bueno, hay varios ensayos constitucionales, etcétera, pero en definitiva está la necesidad de definir la cuestión religiosa, porque por un lado el Papa no quería aceptar que se transfiriera el patronato al Estado mexicano naciente, pero no quería tener más problemas con el Estado español. Hay un conflicto en que el Vaticano no reconoce la independencia de México, prácticamente es hasta 1835 aproximadamente, hay varias fechas en que el Papa finalmente acepta la independencia de México y designa obispos, pero en las constituciones que se van dictando son constituciones donde sigue la Iglesia Católica como religión de Estado. Esto entra en conflicto con la propia situación de México, porque la Iglesia Católica era dueña del 30% de las propiedades rurales y del 40% de las propiedades urbanas. De tal manera que en esta situación no solo era una cuestión referida a aspectos espirituales o religiosos, sino también aspectos económicos. El proyecto de los liberales era construir un Estado, podríamos decir, capitalista, siguiendo el modelo norteamericano. Incluso se traduce prácticamente la primera constitución, la de 1857, ya que implantan los liberales, es muy parecida a la de Estados Unidos,
Entonces, en esta perspectiva, prácticamente la separación entre el Estado y la Iglesia que proclama Benito Juárez está muy relacionada con el intento de crear un Estado donde lo que predomina es la soberanía popular. Gracias. Otra pregunta más para nuestro especialista. ¿Qué significa vivir en un Estado laico? El Estado laico va muy relacionado con el concepto de ser ciudadano. Y ser ciudadano en un país como México implica tener un conjunto de derechos y obligaciones al margen de la propuesta religiosa de cada quien. Esto es importante porque no puede haber una sociedad, digamos, lo religioso está muy relacionado con la actividad privada de los miembros de una sociedad y no con la parte pública, aunque esto no impide que la gente pueda ser pública, por supuesto, dentro de lo que es la libertad de conciencia, la libertad de expresión, a qué religión pertenece. Pero también la gente puede no querer decir a qué religión pertenece, es un derecho, de la misma manera que puede también tener el derecho a no tener ninguna creencia religiosa. En definitiva, en esto es muy importante tanto la Constitución de 1857 como la de 1917. ¿Por qué? Porque estas medidas constitucionales que pueden ser desconcertantes en otros países, por ejemplo, hasta las reformas de 1992 no se podía circular con ropa religiosa por la calle, pero ese tipo de medidas que luego cuando se cambia la Constitución, se levantan, hay que entenderlos en el contexto de la historia de México, donde las corrientes clericales, había ciudadanos que consideraban que la Iglesia Católica era una institución perfecta creada por Dios y que entonces si alguien la criticaba era una herejía, era un atentado contra Dios. En definitiva, podrá haber ciudadanos que no quieren tener ese tipo de respeto hacia Dios y evidentemente sin ofender a nadie, pero puede con toda calma, ¿no es cierto?, actuar como más le parezca de acuerdo a su conciencia. Muchas gracias. Esta pregunta es para nuestros jóvenes invitados. ¿Por qué es importante que el Estado sea laico? Yo pienso que un Estado laico es un Estado libre porque lleva diferentes elementos, entre ellos la libertad de expresión, la igualdad. Estos son muchos factores que nos benefician a los mexicanos en general, mujeres y hombres. Para mi punto de vista, creo que es importante que exista un Estado laico, debido a que así nosotros podemos expresarnos libremente nuestras opiniones, nuestras creencias, que en este caso es el de la religión. Porque nosotros diariamente estamos conviviendo con ciertas personas que tienden a tener diferentes puntos de vista. Igual que en la Constitución nos dice que nosotros somos libres de profesar cualquier religión. La mayoría de la población era católica y de alguna manera pues tenía como todos los derechos como a la educación, al matrimonio y a todos aquellos servicios que ahora regula el Estado. El Estado tenía que volverse laico para garantizar esos mismos derechos a todas aquellas personas que no eran católicas. Entonces, especialmente en el contexto en el que vivimos ahora, que ya no solo hay católicos, también hay cristianos, hay mormones y no sé cuántas religiones más, tiene que seguir siendo laico, especialmente en lugares como las escuelas que son como de convivencia. Entonces, las escuelas, al ser laicas, es muy fácil que el católico esté sentado al lado del mormón, que el mormón esté sentado al lado del cristiano, y así como consolidar una nación verdadera, ¿no? Esta pregunta es de nuevo para nuestros jóvenes. ¿Qué harías si en tu escuela no te permitieran llevar una medalla o pulsera con algún símbolo religioso? No me gustaría que me estuvieran llamando la atención por eso. Yo, por mi parte, iría con mis padres o hablaría directamente con las autoridades competentes para decir y manifestarme por qué no podría haber esa libertad de hacer, o de obtener cualquier objeto que yo quisiera, porque muchas veces nos podríamos identificar con ese objeto o con la religión que estamos practicando. Desde mi punto de vista me sentiría muy enojado y ofendido,
porque lo que están haciendo es una violación a mis derechos. Al no permitirme llevar cualquier objeto, por minucioso que sea, yo creo que sí es una violación a mis derechos, porque la Constitución lo dice, que en la escuela debe ser laica. Bueno, yo más que enojado o ofendido me sentiría incómodo. Incómodo, ¿por qué? Porque vivimos, justamente como está el tema, en un estado laico, donde la religión sí se puede decir que importa, pero a nivel general, no importa qué religión tengamos todos, sino cómo la expresemos. Yo, por ejemplo, tengo varias medallas que llevo a la escuela, no diario, pero sí las llevo, y nadie me ha dicho nada. ¿Por qué? Porque saben que todos tenemos una religión diferente y que tenemos la oportunidad de expresarnos como somos. Esta pregunta es para nuestro especialista. ¿Por qué es importante que la educación sea laica, doctor Helio? Un aspecto muy importante es que la educación no esté condicionada por las creencias religiosas. Por ejemplo, la Iglesia Católica planteó durante mucho tiempo que la Tierra era el centro del universo. Luego Copérnico, Galileo, etcétera, plantearon que esto no era así, que la Tierra giraba alrededor del Sol, que era parte de una galaxia, etcétera. Entonces, los contenidos de la educación deben estar definidos por el desarrollo científico, por el desarrollo del conocimiento humanístico, etcétera. Una educación laica es una educación científica que da a conocer en forma objetiva lo que sucedió en la historia, los avances de la física, de la química. Estamos en los 200 años del nacimiento de Carlos Darwin, ¿no es cierto? Entonces, pensar que la Tierra, que la especie humana se creó en 6 días y todo un conjunto de creencias que están en la Biblia y que son muy respetables, pero definitivamente eso no es la verdad científica. O sea, hay millones de años en que se va desarrollando la vida, cómo se construye el sistema solar, etcétera. Entonces, definitivamente parte del concepto de educación laica es que no deben ser las iglesias, los equipos clericales, por decir así, quienes definen la educación, sino el avance del conocimiento científico, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias, jóvenes, por haber venido a nuestro programa. Gracias por habernos acompañado en otro programa más de Adolescentes Morales. Hasta la próxima. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.